Ya, compañeras, compañeros, bienvenidos a todos. A ver, esta actividad de formación la habíamos pensado hace mucho tiempo y ahí Carolina tuvo la buena disposición, la buena onda de querer participar también en esta actividad, que como habíamos ya en la conversa anticipado, parte de hecho con una discusión que se hace en el chat del comunal respecto a la inteligencia artificial y los aspectos éticos, los aspectos políticos. Porque tal como estábamos hablando recién, es un tema como que avanza muy, muy rápido, el uso de estas tecnologías también para la vida, y por lo tanto es algo que de interés que pensar desde nuestra perspectiva política, pues desde la izquierda, como decía recién Carolina. Así que eh, por eso quisimos abrir este espacio de conversación, de discusión, de reflexión, de conocimiento, porque yo al menos me declaro bien como analfabeta en términos de inteligencia artificial. Más allá de la angustia que de repente me genera el avance, lo que le confesaba recién acá a Carolina. Pero también creo que es un tema en que tenemos que nutrirnos y generar discusión, pues, de nosotros desde de la perspectiva de la izquierda. Así que gracias, Carolina. Yo no sé si necesita presentación, Carolina, la verdad, ¿no? Pero por si acaso, por si acaso, Carolina es socióloga, académica, es ex subsecretaria de Ciencia acá de nuestro gobierno, militante Frente Amplista. Eh, Así que ella nos va a hablar el día de hoy respecto de la inteligencia artificial, así que un tema que le apasiona bastante, según lo que nos estaba contando. Así que comencemos nomás, po. Súper. Bueno, muchas gracias, Sole, por la invitación. Un saludo a todas y todos los que están presentes hoy día. Me gusta que también que seamos un grupo pequeño porque da más espacio como para que podamos conversar ciertas cosas. Yo, para hacer esto un poco más ameno, hice una pequeña presentación que voy a compartir, a ver si puedo. Me tienes que dar permiso, Sole, para poder compartir. Ahí sí. Ahí puedo compartir. Espérate, déjame buscar la presentación. Ya. Ahí creo que había publicado mi WhatsApp. Ya, pero ya, espérate, déjame ponerle aquí la No, presentación. no, ahí Ahí estamos viendo a sí. Messi y a Milei, así que bien. Ya, perfecto. Ya, están con lo de Estudio Ghibli, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Ya. Eh, y ahí ven solo como la pantalla o ven como los comentarios o no. Los comentarios también, la pregunta que planteas ahí al Bien. ladito y esto, sí. Es que espérate, es que quiero, porque sí, esos son mis comentarios. Espérate, déjame ver cómo se hacía esta cuestión. Em, Espérate, espérame un segundo, que creo que había que hacer algo específico. ¿Y ahí cómo se ve? Ahí se ve se ven los... No, ahí solo se ve la foto. Bueno, ya. Abajo, Me ayudaron aquí al lado, me pilló la tecnología. Se Ya, vio una sombra ok. por ahí.
¿Ah? Sí, había una sombra, el Una sombra ayudante. operando en la sombra. Ya, ok, ahora sí. Bueno, como lo que me invitó la Sole era a poder compartirles, eh, sobre todo a reflexionar a propósito de toda esta discusión que se dio en relación a lo de, oye, hay como una traducción aquí abajo. Bueno, Phil. A propósito de la generación de imágenes desde la estética de Estudio Ghibli. Eh, y esto generó una discusión bastante amplia, ¿ya? Donde aparecieron distintos puntos. Y a mí me interesaba saber, aquí veo que hay algunos presentes, están Andrés, María Josefa, María Angélica, que son los que alcanzo a ver en la pantalla, ¿qué elementos o qué temas de discusión les parecieron a ustedes relevantes en relación con esta m- producción en masa de imágenes de estudio Ghibli? ¿Qué les pareció, qué les llamó la atención, qué les generó preguntas, etcétera? Es una pregunta para ustedes. Eh, ¿Puedo partir yo? ¿Sí? Dale. A mí en general, todo lo que sea reproducir imágenes humanas, eh, es decir, perdón, tomar las características faciales de las personas para que un programa las use, nunca me ha gustado. Siempre he tenido una cierta reserva respecto a eso. La paranoia Ujú. me la inoculó mi hijo que estudió ingeniería informática. Siempre me dijo, ten cuidado con todos estos elementos que captan tu, tu rostro, porque le entregas información que después usar. Entonces, cuando yo los vi aparecer, sentí que era la forma entretenida y atractiva de lograr lo mismo que por otros medios se había intentado lograr, que es que toda la gente entregue sus características biométricas, digamos, a un software, a un programa o a un mecanismo que las usa. Para unos fines o para otros que no conocemos. Esa fue la primera impresión que me dio y por eso nunca lo he usado. Perfecto, muchas gracias Andrés. Entonces, a ti como lo que más lo que te preocupa es el tema de, claro, del uso de los datos personales, en este caso características biométricas, a partir de las imágenes que uno comparte, que eso Correcto. efectivamente es cierto, ¿ya? Siempre se advierte, ahí tu hijo tiene mucha razón, además es mucho más experto que yo, ingeniero en computación en estos temas. En general, cuando uno comparte fotos, y siempre se advierte, no compartan fotos de sus hijos en las redes sociales, etcétera, etcétera, porque uno va dejando una huella de su identidad ahí y no sabemos cómo se utilizan esos datos. Así que sí, esa es una cuestión, es un tema, porque en el fondo tú tenías que subir una imagen para poder generar estas imágenes estilo estudio Ghibli. Entonces imagínate todos los datos que se le entregaron a, en este caso, OpenAI, que es Ujú. ChatGPT que hacía todas estas imágenes. Esa es una cosa, pero también creo que uno de los temas que más se discutieron en torno a esto fue el gasto el gasto de recursos hídricos cada vez que se generaba una imagen, ¿ya? Y en general el gasto de recursos hídricos en relación con el uso de la inteligencia artificial, ¿ya? Aquí teníamos imágenes multiplicadas por millones, por lo tanto se hacían cálculos todo el tiempo. Paradójicamente, mucha gente le preguntaba a Grok o al mismo chat GPT cuánta agua se gastó para generar estas imágenes, ¿ya? Con la paradoja de que al hacer una pregunta se estaba gastando agua. Eh, y lo otro era lo de los derechos de autor, que yo creo que aquí que también era un tema bastante relevante, sobre todo mucha gente citaba a el mismo Miyazaki que decía que la inteligencia artificial era lo peor que le podía haber pasado a la humanidad, todo el estilo, la estética Ghibli era un trabajo manual que tomaba tiempo, que significaba desarrollar una técnica y por lo tanto replicarlo con inteligencia artificial era como una especie de insulto a la estética de Estudio Ghibli y del mismo Miyazaki.
Y también mucha gente se preguntaba si es que OpenAI había preguntado o había pedido permiso para utilizar este tipo de estética, ¿ya? Eh, en el tema de los recursos hídricos, quizás no voy a entrar en el tema de los derechos de autor porque yo creo que es un tema en sí mismo. Más bien me voy a concentrar en la discusión sobre, eh, porque esto tiene muchas aristas, pero me voy a concentrar como en los costos planetarios y también de la inteligencia artificial y también en la necesidad de ver el desarrollo de la inteligencia artificial como un hecho social total. Ahí se me salen los sociólogas, ¿ya? Solo algunos pequeños datitos que empezaron a salir respecto al uso de recursos hídricos. Por ejemplo, para generar una única respuesta de 100 palabras, no solo en el caso de las imágenes, sino una respuesta de 100 palabras que tiene que generar ChatGPT o Grok o Gemini, etcétera, cualquiera de estos modelos de lenguaje, se calcula que se requieren alrededor de 519 mililitros de agua, que es casi una botella. Si una persona utiliza un chatbot una vez por semana durante un año, gastaría alrededor de 27 litros. Y según un informe que fue como el más citado en torno a toda esta discusión del gasto de agua, según un informe de la Universidad de Colorado Riverside y de la Universidad de Texas, cada imagen generada por inteligencia artificial puede consumir entre 2 y 5 litros de agua, dependiendo, ¿cierto?, de todo el ejercicio que tiene que hacer este modelo de lenguaje para poder producir esa imagen, desde la búsqueda de datos, desde el procesamiento de la información, etcétera, etcétera, dependiendo del nivel de complejidad de lo que se le está pidiendo. ¿Ya? Y además, también hace poco salió esta noticia de cuánto costaba en energía decir por favor y gracias a ChatGPT. Porque también se genera esta relación que también creo yo que debería ser objeto de estudio, porque como se crean estos modelos de lenguaje o los chats muy humanizados. Eh, yo me sentía muy vieja porque cuando aparecieron los primeros chatbots, los primeros bots que, por ejemplo, no sé, pues te escribía de Integra Médica Alicia no sé cuántito o Javiera no sé cuánto en tu correo diciéndote, por favor, Carolina, te pido que confirmes tu hora. Y yo les respondía, muchas gracias por recordarme mi hora médica, no sé qué, gracias, saludo y no sé qué, gracias, Javiera. Y después me enteré que era un bot. Esto fue hace varios años atrás, ya cuando empezaron estas cosas. Bueno, y hoy día, si uno se fija, cuando uno conversa con ChatGPT, que es lo que yo más uso, eh, uno le pide algo y en general es muy amable, tiene esta cosa muy amigable de preguntarte si necesitas algo, etcétera, etcétera. Y alguien le preguntó, ¿no?, al director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, cuánto se gastaba en energía o en electricidad en realidad cada vez que alguien decía gracias y por favor a sus modelos. Y decía que se gastaban muchos dólares y esto se traduce también en gastos de energía, ¿no? Entonces, cada vez que uno le agrega por favor o gracias, implica un poco más de procesamiento porque los modelos de lenguaje procesan palabra por palabra, ¿ya? Ahora, más allá de estas cosas que están ocurriendo, y por ejemplo, en muchos casos el llamado cuando pasó lo de Estudio Ghibli y lo de las imágenes, se decía, bueno, no lo usen, seamos conscientes y qué duda cabe que es muy importante que cada uno y cada una de nosotros tenga conciencia respecto a los costos medioambientales que tiene la inteligencia artificial. Eh, pero para mí, y creo también como mirado desde una perspectiva progresista, eh, si bien es muy importante que seamos todas y todos conscientes de esto, es relevante también que esto vaya acompañado de un análisis de cuáles son las estructuras que están detrás de esto, cuáles son, cierto, los poderes, las formas de dominación, las políticas que están detrás de esto, de todo el desarrollo de la inteligencia artificial. Porque creo que cuando la problemática se centra en el uso que hacen las personas, perdemos de vista todos estos costos planetarios de los cuales me interesa exponerles un poco aquí. Eh,
Hoy día la inteligencia artificial está de moda, como conversábamos con Soledad, está de moda, está en todo nuestro quehacer, está cambiando todo nuestro mundo conocido. Entonces, la pregunta ante este desarrollo que muchas veces parece abrumador, desde una posición progresista, creo yo, y esta es en realidad algo para que podamos conversar, sería eh, cómo miramos este fenómeno, ¿cierto?, desde el frente amplio. ¿Cómo nosotros miramos este fenómeno desde una perspectiva de justicia social, de inclusión, ¿cierto? Desde una perspectiva democrática. Aquí yo me alejo de perspectivas pesimistas y tecnosolucionistas. Me interesa principalmente la pregunta de cómo nos hacemos cargo desde el progresismo de los desafíos tecnológicos, imprimiéndole a su desarrollo una narrativa que apunte a la justicia social, la inclusión, la democracia y el bienestar. Es decir, pensar no solamente desde la inteligencia artificial, sino que de otras tecnologías. Pensemos que además ahora se está desarrollando todas las tecnologías cuánticas, que traen otro tipo de desafío. Entonces, preguntarnos cómo podemos hacer una transición digital justa, que sea sostenible en lo social y en lo medioambiental. Eh, bueno, ahí yo quería traerles como algunos temas que son relevantes desde mi punto de vista, para entender que la, la, cuando nosotros rastreamos la historia y la situamos la inteligencia artificial en una perspectiva histórica, ¿ya? Una de las cosas que vemos es que existe un vínculo histórico entre la explotación de la tierra y el desarrollo tecnológico. Al rastrear la historia de la extracción de recursos para infraestructuras tecnológicas, encontramos que hay una estrecha relación entre prácticas extractivas, sobre todo en el área de la minería, y el desarrollo tecnológico. Por otra parte, también podemos encontrar una relación entre el desarrollo tecnológico y distintas formas de colonialismo, donde hoy día se plantea que estaríamos ante una nueva forma de colonialismo, que es el colonialismo de los datos, que ahí era lo que planteaba Andrés, ¿no? Como este extractivismo de todos los datos que nosotros entregamos gratuitamente a las distintas empresas de tecnología y que después son utilizadas por ellos para generar, por estas industrias para generar todo tipo de negocio, ¿ya? Hay una autora que a mí me gusta mucho y que se las recomiendo, que es Kate Crawford. Tiene un libro que se llama Atlas de la Inteligencia Artificial. Y ahí voy a tomar una cita que una cuestión que ella plantea. Y dice, el negocio de la minería solo ha sido rentable porque no tiene que responder por sus verdaderos costos. El daño ambiental, la enfermedad y la muerte de mineros y las pérdidas de las comunidades desplazadas. Nosotros conocemos bastante bien esta historia. Desde el salitre, ¿cierto? La explotación del carbón, otro tipo de minerales y de recursos naturales, y que hoy día este tipo de explotación de el litio o de minerales de tierras raras está generando problemáticas a nivel planetario, ¿ya? En términos de explotación. Por otra parte está, bueno, ya acabo de mencionar lo de la extracción de recursos naturales, y también como toda esta ideología del progreso que se imprime al desarrollo tecnológico, donde como que se repita esta historia de la existencia de un progreso lineal, donde habría un horizonte al que nuestros países querrían llegar. En algún momento fue la sociedad industrial, ¿no? Hoy día serían las sociedades informacionales, postindustriales, que siempre están en otro lugar, siempre están en el norte global, ¿ya? Entonces se generan nuevas geopolíticas en este caso, relacionadas con la inteligencia artificial. Bueno, para continuar con esta idea, señalar que la tecnología es siempre un fenómeno que tiene implicancias sociales, económicas, políticas, históricas y culturales.
la inteligencia artificial en ese sentido no es solo una tecnología, sino que debemos entenderla como un fenómeno sociotécnico, porque se entrelaza con estructuras políticas y sociales, operan en su desarrollo fuerzas sociales, económicas, políticas, etcétera, y por lo tanto, mi manera de abordar la inteligencia artificial, incluso no solo desde la investigación, porque yo investigo este tema, ¿ya? Yo no soy experta en el tema como de los fierros, como podríamos decir, de generar inteligencias artificiales, sino más bien en sus aspectos sociales, culturales y políticos, ¿ya? Y creo que la inteligencia debería ser abordada como un hecho social total. Así como, por ejemplo, no sé, Marx o Max Weber o Emil Durkheim, que son como los referentes que dan origen a la sociología y que discuten los impactos de el desarrollo tecnológico industrial en distintas esferas de la sociedad y que describen, ¿cierto? En el caso de Marx, un modo de producción, en el caso de este otro autor, Max Weber, las formas de dominación y de poder, en el caso de Durkheim, el paso de un tipo de sociedad a una organización, digamos, de una solidaridad más tradicional a una solidaridad orgánica y donde se expresan, ¿cierto?, trastornos que tienen que ver con la anomia, que hoy día podría ser la salud mental, etcétera, pero lo ven de una manera global, ¿ya? Entonces, creo que la inteligencia artificial está al nivel de, por ejemplo, el surgimiento de la máquina de vapor. Incluso algunos autores lo han comparado con el desarrollo de la escritura. O sea, ese impacto tiene en la transformación de las sociedades. Y qué duda cabe que la política eh, debe hacer cargo de estas transformaciones que hoy día además son muy aceleradas. Entonces, lo relevante, creo yo, desde una perspectiva progresista, es que abordemos la inteligencia artificial, ¿ya? Y su desarrollo desde esta mirada que es más global y que no se restringe a un puro fenómeno técnico para, por ejemplo, la productividad, que es principalmente desde donde, creo yo, lo mira una perspectiva de derecha, sin preocuparse por la cuestión de la justicia social o cuáles son las nuevas formas de explotación que surgen, las desigualdades sociales, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, me quería centrar en esta presentación en los costos planetarios de la inteligencia artificial. Y aquí voy a nombrar algunos, ¿ya? Y esto proviene, y me interesa transparentarlo, de mi lectura de la propuesta de Kate Crawford, que era este Atlas de la Inteligencia Artificial que les menciono. Me parece un libro muy relevante para poder introducirnos en los impactos socioambientales de la inteligencia artificial. Aquí se menciona al menos 4 fenómenos que son relevantes. Primero, que el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial tiene que ver o sea, está relacionado con un aumento en el entrenamiento de los modelos de lenguaje, el surgimiento de la visión computacional, entre otras. ¿Ya? Y todo esto tiene impactos, tiene un impacto material. Y ahí, de alguna manera, nos separamos de esta idea de que el desarrollo tecnológico era inmaterial, que era una cosa como que flotaba en el espacio virtual. Lo que nos muestran muchos autores más nuevos, digamos, contemporáneos, es que esta idea de la inmaterialidad de la tecnología en realidad no es así y tiene impactos materiales. Por ejemplo, en esto del consumo de energía o en la explotación de los recursos naturales, etc. Por otra parte, están los costos ocultos de la inteligencia artificial. Y eso se ve mucho en el fenómeno del estudio Ghibli. Todas y todos empezamos, yo no lo hice, en realidad era como la vieja pesada que estaba retando a todo el mundo para que no lo hiciera, ¿ya? Pero todos lo hicieron. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros, ninguna de nosotras, poca gente en la sociedad conoce cómo funciona la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que implica generar un modelo de lenguaje o que ChatGPT nos responda o que nos genere una imagen? ¿Ya? Nosotros estábamos contentos porque ChatGPT nos generó lo que le pedimos y nos generó algo lindo y una imagen súper bonita, etcétera, etcétera. Y así como se hizo con Estudio Ghibli,
se puede hacer con un montón de otras cosas, ya de anime, etcétera, etcétera. Puedo generar mi imagen como los Simpson o qué sé yo. Entonces, eh, la cuestión es que los costos de esto están ocultos, ¿ya? Y se nos ocultan, porque por eso los sistemas son cada vez más amigables, ¿ya? Para que no nos tengamos que preocupar ni tampoco ser conscientes respecto a esto. ¿Y cuáles son esos costos ocultos? El uso de energía, el uso de agua, el uso de minerales, los residuos electrónicos. Por otra parte, y ahí también de nuevo los impactos materiales, entrenar modelos como GPT-3 puede emitir decenas de toneladas de CO2, ¿ya? Por otra parte, los centros de datos demandan grandes cantidades de electricidad, y ya vamos a ir un poco a algunos datos en esa materia. Y por otra parte, otro elemento que me parece relevante dentro de los costos planetarios de la inteligencia artificial son las disparidades globales. Y que esto ha ocurrido en toda la historia, el punto es que estas desigualdades se suman a las ya existentes. Países que consumen la inteligencia artificial versus países que extraen los materiales, ¿cierto?, para desarrollar inteligencias artificiales, ¿ya? Y nosotros conocemos perfectamente esa dinámica, ¿no? Bueno, para ir, entonces, lo que me interesa es que creo que la política, eh, también yo soy una activista del rol de la investigación y sobre todo de las ciencias sociales, las humanidades, tenemos justamente el rol de hacer visible aquello que permanece escondido, es decir, estos costos ocultos de la inteligencia artificial, desnaturalizarlas, y el rol de la política es proponer alternativas. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos frente a esto? Por ejemplo, en el caso de los recursos materiales, la inteligencia artificial depende fundamentalmente de la extracción de recursos naturales de la Tierra. Por ejemplo, el litio es crucial para las baterías recargables de dispositivos como los teléfonos, computadoras, vehículos eléctricos, etcétera. Y en nuestro país se ha hablado mucho de eso porque somos parte del triángulo del litio. Por otra parte, están los minerales de tierras raras, ya que se ocupan en una amplia gama de productos tecnológicos. La extracción de estos materiales tiene costos ambientales significativos, incluyendo la destrucción del paisaje. No sé, me gusta mucho el libro de Kate Crawford, de nuevo, porque hace un recorrido, hace una etnografía por lugares como Silver Peak en Nevada, donde hay extracción de litio, o en Mongolia Interior, que es donde se hace como minería de minerales de tierras raras, donde se puede observar cómo la minería y la cadena de suministro de minerales para la tecnología implican condiciones laborales difíciles y explotación, llegando en algunos países a situaciones descritas como cercanas a la esclavitud, ¿ya? Y esto obviamente se asocia a todo tipo de conflictos. De hecho, todo el tema del litio acá y de la extracción de litio no estuvo exenta de conflictos con las comunidades, ¿ya? Entonces, la inteligencia artificial tiene un impacto natural. La pregunta aquí que nos tenemos que hacer desde el progresismo es, bueno, ¿cuál va a ser ese impacto? ¿Cómo vamos a moderar o tratar de hacer que ese impacto sea lo menor posible? ¿Ya? Por otra parte, bueno, les acabo de mencionar, ¿cierto? Pero las condiciones laborales que se generan en torno a la extracción de minerales en el Congo, en Bolivia, en China. Ay, creo que me había quedado pegada ahí. Y por otra parte está también la obsolescencia tecnológica, porque como esto avanza tan rápido, todos nosotros hemos tenido la experiencia de que nuestros celulares se echan a perder, no sé, duran 3 años y se echan a perder. Y toda esta basura electrónica va generando residuos, y eso no desaparece por arte de magia, se va acumulando, ¿ya? Entonces también va generando contaminación ambiental. Por otra parte, está el tema del consumo energético, que también se discutió bastante en relación con lo de Estudio Ghibli. Una parte fundamental de la infraestructura de la inteligencia artificial son los centros de datos, ¿ya?
que a menudo se refiere como las cosas están en la nube. Bueno, hay una materialidad que son estos centros de datos. Y aquí en Chile también, sobre todo a partir del Plan Nacional de Data Centers, se ha planteado la construcción de centros de datos. Ya, de hecho, el último acuerdo que se hizo fue con Amazon. Estos centros consumen enormes cantidades de energía. ¿Ya? Este consumo de energía se traduce en emisiones de CO2, especialmente porque una parte de la electricidad proviene de combustibles fósiles. Ahora, por supuesto que se está intentando hacer que o sea, como esta generación de emisiones de CO2 sea cada vez menor. ¿Ya? Por ejemplo, en Estados Unidos aproximadamente una cuarta parte de la electricidad proviene de los combustibles fósiles. En China, el consumo de energía de los centros de datos está aumentando drásticamente y dependen en gran medida del carbón. ¿Ya? Por otra parte, el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, particularmente los modelos de lenguaje grandes, ¿ya? Es un proceso computacionalmente muy intensivo y que genera emisiones sustanciales de CO2. ¿Ya? Por ejemplo, eh, el entrenamiento de un modelo de lenguaje eh, generó 660.000 libras de emisiones de CO2, lo que equivale a las emisiones de 5 automóviles a lo largo de su vida útil o a 125 viajes de ida y vuelta en avión entre Nueva York y Pekín. ¿Ya? Entonces, hay una huella ecológica de los modelos de lenguaje. ¿Ya? Y como ahí dice la cita, que también es del libro de Kate Trafford, los minerales son la columna vertebral de la inteligencia artificial, pero su alma sigue siendo la energía eléctrica, el tema del consumo energético. Los centros de datos, por otra parte, la infraestructura física de la inteligencia artificial, como los centros de datos, consumen enormes cantidades de energía y de agua. Primero, los centros de datos se prefiere que estén localizados en centros, en climas fríos, porque se necesita enfriar, ¿cierto? Y ahí se requiere gran cantidad de recursos hídricos para poder enfriar estos centros de datos. ¿Ya? En Chile se estaba haciendo, si mal no recuerdo, que era el CENIA, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, en conjunto con el Ministerio, y estaban viendo con universidades en el norte instalar un centro de datos que se pudiera enfriar con otro tipo de energía. No, sinceramente no sé en qué quedó eso, ¿ya? Pero el tema de los centros de datos tiene un impacto hídrico, obviamente, en regiones secas, ¿ya? Y por ejemplo, en el caso del centro de datos en Nevada, en Estados Unidos, ahí se puede apreciar ese impacto que tiene. Y por otra parte, en algunos casos los centros de datos siguen dependiendo de energías fósiles, por lo tanto, hay una generación de una huella de carbono importante, ¿ya? Y además la demanda creciente de computación, de la capacidad de cómputo para la inteligencia artificial, ya a menudo supera los esfuerzos de las distintas empresas y gobiernos de tratar de avanzar hacia energías renovables que puedan permitir hacer estos centros de datos más sustentables y sostenibles medioambientalmente. Por otra parte, me interesaba mencionar el tema de la geopolítica y el colonialismo digital. La inteligencia artificial genera eh, o es, se ha transformado en un modelo de producción que sostiene el sacrificio de ciertas regiones del planeta. Por ejemplo, un ejemplo, el tema de la extracción de recursos minerales en ciertas zonas donde en esas zonas uno encuentra formas de explotación laboral, incluso ciertas formas de esclavitud, ¿ya? No sé, hay estudios que mencionan China o algunos países de África, ¿ya? Entonces, el modelo de producción actual se sostiene en el sacrificio de ciertas regiones del planeta y de poblaciones históricamente vulneradas que asumen los costos ecológicos y sociales de una tecnología que beneficia mayormente al norte global. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que persiste y se agregan ciertas nuevas dimensiones a esta forma geopolítica de situar el sur global como el territorio de la extracción para los beneficios del norte global. Por otra parte, aparecen nuevas formas de colonialismo, como el colonialismo de datos y también el colonialismo de los recursos, ¿ya?
Y por otra parte, hay una desigualdad estructural en el ciclo tecnológico, es decir, la cadena de suministro, ¿no? Donde se extraen los minerales, generalmente en el sur global, donde se extraen los minerales, dónde están las formas de explotación, quiénes se benefician, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eh, para ir finalizando y para que podamos discutir al respecto. ¿Qué acciones se han realizado en Chile? Bueno, en Chile tenemos una política nacional de inteligencia artificial que se presentó en la administración anterior, en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, fue presentada por el Ministerio de Ciencia. En ese momento era ministro Andrés Kuf y subsecretaria Carolina Torreal. Eh, ahí. Bueno, y en el gobierno del presidente Gabriel Boric, el Ministerio de Ciencia lo que hizo fue actualizar la Política Nacional de Inteligencia Artificial, donde se plantean algunos aspectos que, relacionados con la ética de la inteligencia artificial, por ejemplo. ¿Ya? Por otra parte, hoy día está siendo discutido en el Congreso un proyecto de ley de inteligencia artificial que está basado principalmente en riesgos. Por lo tanto, se determinan qué tan riesgosa es una inteligencia artificial y se establecen medidas. Es decir, el objetivo de este proyecto de ley es regular el uso de la inteligencia artificial, pero sin frenar su desarrollo o la innovación en materia de inteligencia artificial. Por otra parte, el gobierno anunció desde el Ministerio de Ciencia la creación en conjunto con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, el CENIA, que principalmente ahí participan investigadores de la Universidad Católica, un modelo de lenguaje, pero adaptado a la cultura latinoamericana. Esto se ha hecho en otras regiones, por ejemplo, en los Emiratos Árabes. ¿Ya? También están creando su modelo de lenguaje propio adaptado, ¿cierto?, a su lengua, a sus características culturales, porque como todos sabemos, la mayoría de estos modelos de lenguaje son creados y alimentados con el idioma inglés principalmente. Y por otra parte está el Plan Nacional de Data Center, donde en el Plan Nacional de Data Center, si uno lo mira, hay algunas medidas orientadas a considerar aspectos medioambientales, sobre todo a partir de las leyes que han emanado del Ministerio de Medio Ambiente. Pero creo que todavía en el desarrollo de la inteligencia artificial como país nos faltan más medidas y nos falta una discusión respecto hacia dónde lo queremos llevar, y por otra parte una estrategia nacional que integre todas las iniciativas en materia digital que hoy día se están realizando en el gobierno. Es decir, aquí no está solo en materia de inteligencia artificial, está lo del Ministerio de Ciencia, pero también está la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que también incorpora ciertos elementos de inteligencia artificial, incluso la discusión sobre las tecnologías cuánticas. Gobierno digital también, que se ocupa del uso de algoritmos, por ejemplo, en las distintas reparticiones del Estado. Bueno, para finalizar, ¿cuáles son los desafíos del progresismo? Así como la revolución industrial trajo consigo el surgimiento de una nueva fuerza social, obrera, etcétera, en nuestros países o en América Latina, campesina, ¿ya? El surgimiento de clases sociales, también el surgimiento de nuevas instituciones como el Estado-Nación, ¿ya? Hoy día nos enfrentamos a una transformación de esa envergadura, como les planteaba al principio, pero quizás más intensa y que además ocurre en mucho menor tiempo. O sea, no sé, pues si pensamos, el mismo ChatGPT se desarrolló en cuánto, en menos de 3 años, a pesar de que los modelos de lenguaje existían antes, pero se masificó esta cuestión en el año 2022 hasta ahora. Entonces, yo creo que como, como progresismo deberíamos preguntarnos a qué clase de racionalidad responde la racionalidad algorítmica. Y yo creo que aquí tenemos que ir más allá del tecnopesimismo que muchas veces caracteriza a nuestros sectores. No sé, la tecnología es
parte de los poderes capitalistas y por lo tanto tenemos solo que atacarla. Yo creo que esa no es la visión que hemos tenido en el último tiempo y yo rescato que nuestro sector se ha hecho cargo de las problemáticas relacionadas, por ejemplo, con la inteligencia artificial o incluso con el acceso a las tecnologías en general, por ejemplo, el tema de la conectividad en este gobierno. ¿Ya? Y también tenemos que ir más allá del tecnosolucionismo, es decir, que la tecnología va a solucionar todos nuestros problemas, como por ejemplo, no sé, poner cámaras para mejorar la seguridad. Qué duda cabe que las cámaras nos pueden ayudar para mejorar la seguridad, pero en realidad el problema de fondo no es poner más cámaras, sino que es cómo mejoramos la convivencia o la cohesión social. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, creo que es necesario que entendamos la configuración de poderes que se organizan detrás del desarrollo de la inteligencia artificial. Por supuesto, aquí está todo el gran poder de la industria tecnológica, ¿ya? Que, por ejemplo, la industria tecnológica lo que menos quiere es que se regule la inteligencia artificial. También está la responsabilidad de los gobiernos, que esto no lo puede hacer solo un gobierno. Y yo creo que ahí Chile ha hecho un gran trabajo en articularse con otros países para generar una gobernanza de la inteligencia artificial. ¿Y qué significa la gobernanza? Es establecer ciertos principios comunes respecto a cómo queremos que esto se desarrolle, ¿ya? ¿Y cuál es el rol de la política aquí? Y pienso en el Frente Amplio, que cuando nosotros identificamos cuál es la configuración de poderes que se organizan detrás del desarrollo de la inteligencia artificial, somos capaces de plantear configuraciones alternativas, ¿ya? Y justamente la política está llamada a generar abrir esas posibilidades, ¿no? Por otra parte, otra pregunta que creo que tenemos como desafío es, ¿qué tipo de desarrollo aspiramos? Nuestro candidato ha planteado que a él le interesa avanzar hacia un país desarrollado al 2050, con desarrollo humano. Y eso hace una diferencia, por supuesto, con la derecha en materia de desarrollo tecnológico, porque la derecha generalmente plantea un desarrollo tecnológico asociado a el fortalecimiento de la industria o del sector privado y no se pregunta por el tema de las condiciones estructurales o las actorías o los desplazados de este desarrollo. Entonces me parece que poner el énfasis en el desarrollo humano permite hablar de justicia social, de tecnologías inclusivas, etc. Por otra parte, lo de la gobernanza, ¿cierto? Una gobernanza democrática de la inteligencia artificial que nos permita participar de las discusiones globales y también una geopolítica de la inteligencia artificial desde el sur global. Finalmente, creo que nuestro sector tiene que abordar problemas apremiantes en relación con el desarrollo de la inteligencia artificial, como los desafíos en materia laboral, todo este miedo que hay en la población y que es genuino de eh, que van a haber profesiones que se van a acabar. Y cómo se van a generar políticas de reconversión laboral, etcétera. En eso, por lo que yo sé, al menos el Ministerio del Trabajo ha estado trabajando en aquello. En términos educacionales, en términos de seguridad, en términos de integración de los territorios, de nuevas actorías, de la democracia. La inteligencia artificial no puede reemplazar la democracia como algunos plantean. Me gustaría sugerirles que vieran la entrevista de Daniel Matamala a César Hidalgo, que a mí me parece muy problemática su postura respecto a que la inteligencia artificial puede reemplazar nuestra capacidad de debatir, ¿ya? Que es un elemento esencial de la democracia. Y finalmente, la importancia de que desde nuestro sector podamos concientizar a las personas, tanto internamente como hacia afuera, sobre los usos de la inteligencia artificial a través del trabajo con organizaciones sociales, municipios, juntas de vecinos, colegios, etcétera. Así que bueno, lo voy a dejar hasta ahí para que podamos eh, debatir y conversar sobre estos distintos temas que les acabo de plantear y les doy las gracias por el tiempo y por escuchar. Voy a dejar de compartir. Ahí sí, ya. Súper. Wow. Es harto que dar vuelta, la verdad, como a todo lo que has planteado, Carolina. Ha sido tremenda la presentación. Y bueno, aquí vamos a abrir el espacio a preguntas.
ver los compañeros y compañeras que están conectados y aquí la Mai. eh, Velozmente, aquí se ha sumado y he puesto una pregunta en el chat y dice, en el tema laboral y el avance de la inteligencia artificial y automatización, prácticamente no hay políticas públicas al respecto. Sí. Es cierto. Mm. Si bien, a ver, el Ministerio de Ciencia lanzó junto con CENSE y con el Ministerio del Trabajo unos perfiles para que funcionarios públicos se puedan perfeccionar, por ejemplo, en materia de procesamiento de datos, inteligencia artificial para el trabajo, para la función pública, uso de algoritmos, temas de sesgo en los algoritmos, etcétera. ¿Ya? Pero eso es principalmente lo que ha surgido, porque además estos cambios han ocurrido en un periodo muy corto de tiempo. Entonces, imagínense que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con este marco para el desarrollo de la inteligencia artificial no me acuerdo el nombre específico ahora, pero que apareció que se salió hace poco en la Unión Europea, se demoraron como, no sé, por lo menos 5 años en, en toda la discusión. Y en 5 años ya había aparecido ChatGPT, que era otra cosa. Además, el lobby de las Big Tech es gigantesco y supera a los estados nacionales. Mm. Entonces, es un panorama bastante difícil, pero efectivamente tenemos mucho que avanzar en materia laboral en materia laboral relacionado con la automatización producto de la inteligencia artificial y pensar cuáles son los empleos del futuro, cómo vamos a capacitar a las personas, cómo vamos a permitir que también que se capaciten para que puedan in- insertarse en todo esto. Mm. ¿Puedo, puedo Claro, responder? claro, claro, dale nomás, May. Es que, Carolina, el movimiento sindical, tanto mundial como incluso nacional, hace años que está preocupado este tema. O Tipo, sea, no es que los trabajadores y las trabajadoras, porque lo han vivido ya en carne propia. Así es que no es ajeno y hace mucho tiempo que cuando digo que como Chile y como políticas no hay prácticamente nada. No es cierto que exista reconversión laboral. Yo he Mm. participado y he dirigido programas de diálogo social con una de las empresas más grandes del comercio como es Walmart. Despidieron a todo el equipo de gerencia humana, de la gerencia de recursos humanos, por estar en el programa de diálogo social con una cantidad de sindicatos al interior. Entonces, estamos sumamente atrasados y lo que es peor es que nos ponen siempre la disyuntiva. Ya sabemos que hay empleo precario, es la disyuntiva y a mí me parece muy interesante lo que has presentado en términos de lo socioambiental, pero yo pondría lo sociolaboral, fíjate que hay una contradicción fuertísima, Carolina, y la sí. vimos en el cierre de en Viña, digamos, en la fundición, ¿ya? Ya, contaminante y todo lo que tú quieras, ¿ya? Eh, pero siempre ponen en medio el tema del trabajo o el cambio tecnológico o entonces yo en algo no estoy de acuerdo contigo. Yo no soy tecno-optimista, o sea, es parte del desarrollo de las fuerzas productivas que el capital ha llevado. Por lo tanto, es un problema del capitalismo, es un tema ideológico del capitalismo, es, digamos, el uso del conocimiento de la humanidad y de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser un poco más radicales en cómo discutimos esto, Carolina, porque estamos invadidos. Imagínate que las políticas de Chile Valora es crear unos perfiles para que todo el mundo aprenda una cuestión que apenas entiende, ¿ya? Mm. Y que es para más bien acomodarse a. Y la idea es tan potente el cambio que ha habido, porque es muy potente,
y geopolíticamente y la guerra y todos se están dirigiendo con esos elementos de la inteligencia artificial, que yo creo que estamos súper atrasados. Yo he leído, he seguido mucho este tema por razones muy de asesoría sindical, ¿ya? O sea, lo que ha significado la introducción, y a nadie le importa, parece, de que se pese uno los productos en el supermercado líder, Jumbo y etcétera, ¿ya? Que son además transnacionales, que uno se los pese, que uno pague, que uno haga todo, es introducir a el servicio, el trabajo del cliente al interior del proceso productivo, con lo cual ellos han hecho desaparecer una cantidad de puestos de trabajo. Fíjate, Carolina, que los vendedores de la CSU, porque ahora acabamos de postular de nuevo a la misma discusión, ¿ya? Los vendedores de CSU, locos. O sea, la salud mental es de un deterioro enorme. Yo encuentro que más bien estamos rehenes y no hay respuestas integrales al respecto. Hay bastante insensibilidad. Mm. Entonces son unos poquitos de nuevo esta cuestión y nadie está en contra del progreso. Ese no es el tema. El tema es que, como tú bien señalabas, qué es lo que es el progreso, digamos, para quiénes o cómo estás más bien ayudando a una nueva forma de acumulación del capital en los tiempos actuales, ¿ya? Entonces, a mí yo creo que es un tema a mucho discutir, pero casarse con políticas públicas. La reconversión no existe en Chile, no existe. No hay programa de reconversión que se hayan instalado como políticas públicas. La capacitación en Chile no hubo nunca cambio a los sistemas del CENSE. Es simplemente la misma lógica de programita y de apoyo y de bonos y etcétera, etcétera. Entonces, como, por eso que creo que Vinter tiene, cuando habla de desarrollo, tiene que incorporar, digamos, cambios estructurales que no son tan difíciles y ir a la pelea, digamos, por la capacitación y reconversión, ¿no? Real. Pucha, si no es tanto, si aquí el empleo se da no en las grandes mineras, se da, digamos, fundamentalmente en los servicios. Eso, Carolina. Oye, muchas Gracias, gracias. No, no sé gracias si porque hiciste puedo. una presentación estupenda. Gracias. Gracias, María Angélica. Me gustaría, eh, me parece súper relevante lo que tú planteas y por eso una de las cosas que planteé al principio de la presentación es que esto es un fenómeno multidimensional. Yo me concentré en el tema medioambiental, que tampoco soy experta en el tema medioambiental. Yo en realidad soy investigadora como de la parte de cultura digital, que es muy distinto, pero el tema del trabajo es un tema en sí mismo, es como para que hiciéramos otra sesión como de inteligencia artificial y trabajo, porque la cantidad de temas que hay ahí, por eso yo lo único que dije fue, cuando ocurre la sociedad industrial, ¿cierto? Karl Marx lo que hace es identificar que hay un modo de producción donde hay toda una población que está siendo explotada en este modo de producción. Yo creo que hoy día estamos viviendo algo similar y que la izquierda no se está haciendo tanto cargo de ese tema. Muy de Y acuerdo, muy de acuerdo. estoy súper de acuerdo, o sea, contigo en todo lo que tú planteabas, porque la automatización ha ido aumentando y la inteligencia artificial lo que hace es radicalizar y acelerar un proceso que viene ocurriendo, no sé, desde los 90, pero que ahora es mucho más, tiene implicancias mucho más fuertes y que como todo esto ocurre tan rápido, nadie alcanza a agarrarlo. Yo creo que ahí es donde pienso que eh, tenemos que dar más discusión desde una perspectiva progresista sobre qué vamos a hacer con esto. Yo estoy súper de acuerdo contigo, María Angélica, esto no es oponerse al desarrollo tecnológico, sino más bien es pensar qué desarrollo tecnológico desde la izquierda. ¿Ya? No es que nos vamos a transformar en los luditas del siglo XIX y que vamos a ir a destruir las máquinas, porque nos están reemplazando.
¿ya? Sino más bien es qué condiciones de trabajo en este tipo de desarrollo tecnológico. Y perdón, hay mucha gente con la mano levantada, pero te agradezco un No, montón tus dale. comentarios, María Angélica. Gracias, Carolina. A ver, en orden, Andrés, Víctor, y después de Víctor me voy a autodar la palabra yo. Súper, Andrés. Gracias, muchas gracias Carolina por la presentación. Tal como tú dijiste, este tema es un tema que tiene demasiadas dimensiones. Tú abordaste una que es de preocupación y de importancia, porque tiene varias derivas respecto al sistema económico que tenemos. Pero hay otras, digamos, hay una que es el temor que hay con el hecho de que la inteligencia artificial, al tener ese lenguaje, autoaprender, puede desarrollar algún tipo de poder independiente, digamos, que de hecho va reemplazando cada vez más la capacidad de los seres humanos de comunicarse y estamos interactuando con voces que no son seres humanos. O ya uno ve muchos videos en distintas aplicaciones donde las voces están generadas por inteligencia artificial, digamos, y después las opiniones podrán estar generadas por inteligencia artificial. Pero a mí me interesaba un poco abordar lo mismo que había manifestado la María Angélica respecto de que no podemos perder de vista que la irrupción de la inteligencia artificial es el resultado de la sociedad capitalista y en su carácter revolucionario, como lo decía Marx, digamos, que va cambiando, que va destruyendo y creando, y por lo tanto tenemos que hacer el análisis de eso, entender que la inteligencia artificial está hecha, está pensada para buscar plusvalía, de alguna manera generarla. Y yo la asocio mucho con que yo le compro el discurso a Janusz Varoufakis del tecnofeudalismo, digamos, del Sí, manejo de la información, y esto le viene como anillo al dedo a los manipuladores de los algoritmos y del control de las decisiones de compra de las personas y la obtención de renta a partir de la nube y de la obtención de renta a partir de los capitalistas que tienen que poner sus avisos en los sitios estos que les dan la posibilidad de acceder a las personas, etcétera. Para mí está todo como involucrado en eso, en ese desarrollo que ha ido tomando el sistema capitalista, o que algunos dicen que está mutando a este tecnofeudalismo, pero finalmente siempre ahí hay una disputa, siempre va a haber explotadores y explotados, digamos, desde el punto de vista económico, y dominados y oprimidos. Y yo creo que también la inteligencia artificial, uno tiene que mirar la capacidad que puede tener como es un mecanismo de poder, puede ser un instrumento de poder, que también va a generar para quienes tienen este poder de manejo, de control, la posibilidad de ser dominadores y del resto de ser dominados y oprimidos, digamos. Por eso creo que es importante que de la izquierda vayamos haciendo ese análisis, eh, pero siempre, tal como decías tú, no transformándonos en luditas que destruyen los telares, sino que básicamente ir profundizando aún más la lucha por cambiar la sociedad y al cambiar la sociedad y asumir el poder de decisión que está en manos de la comunidad, de la totalidad de las personas, de una profundización de la democracia. De esa manera poder establecer mecanismos para el control de estas herramientas que desafortunadamente, como todas las herramientas tecnológicas creadas por el hombre, eh, sus usos pueden ser múltiples dependiendo de las intenciones, los intereses de quienes las operen, y los controles democráticos tienen que ser férreos, porque si no, se nos escapa de las manos. Y desafortunadamente, capitalismo, tecnofeudalismo con democracia no se llevan, con democracia real, digamos, no se llevan. Entonces, estamos ahí. Yo creo que el llamado para la izquierda es plantear alternativas de corto plazo, que es cómo colaborar con la clase trabajadora que se ve enfrentada a estos cambios, pero entender que los cambios son, porque nosotros no tenemos la posibilidad de incidir sobre la velocidad de los cambios. Los cambios ocurren porque están de la mano de la sociedad capitalista que busca aumentar plusvalía, nada más. Entonces tenemos que encontrar las alternativas inteligentes para aportar, entender que también puede ser, y yo lo veía desde el punto de vista, la tendencia del capitalismo tradicional era a la división del trabajo, pero la inteligencia artificial de alguna manera se puede usar como para concentrar la información y que haya determinados trabajadores que puedan tener acceso de nuevo como a un proceso total, lo que es un poco va en contrasentido con lo que era la división del trabajo capitalista original, digamos. Esa puede ser una herramienta. Y obviamente pensar siempre que esto es algo en disputa. Hay que disputar la capacidad de controlar y de dirigir
la manera en que se usa esa herramienta tecnológica. Muchas gracias de nuevo por tu charla, creo que abre la conversación y que nos llama a pensar desde el punto de vista de militantes de izquierda y en mi caso de militante de izquierda con formación marxista, en de qué manera entendemos estos cambios y de qué manera podemos aportar para abordarlos. Muchas gracias. Hoy, muchas gracias, Andrés, por tu comentario. Bueno, yo creo que estoy muy de acuerdo contigo que efectivamente es una conversación que tenemos que dar más fuerte, eh, porque uno empieza a aparecer esta idea como de la tecnología como neutra. Yo creo que tú acabas de decir una cosa que es muy importante, que las tecnologías no son neutras, sino que depende de quién las crea, cómo las usa. O sea, el mismo tema de los sesgos de los algoritmos tiene que ver con que están orientados, nosotros traspasamos ciertos aspectos humanos a estas tecnologías. Por otra parte, hay una cuestión que tú mencionaste y que también mencionó María Angélica, eh, que María Angélica lo ejemplificaba con la automatización cuando nosotros como consumidores empezamos a hacer un trabajo que antes hacían otros y que esos otros son reemplazados y son cierto, despedidos de ese trabajo. Y lo que alimenta hoy día a las empresas tecnológicas es el trabajo gratuito que nosotros realizamos. O sea, cuando todos nosotros le entregamos a OpenAI imágenes nuestras, todo eso queda en sus bases de datos. Cuando yo tengo, no sé, una Alexa y la Alexa se equivoca y yo le digo, no, no es así, Alexa está aprendiendo de lo que yo le estoy enseñando. Cuando yo subo cualquier cosa a las redes sociales, o sea, la inteligencia artificial ahí está aprendiendo de mi comportamiento y por algo me llena de publicidad de las cosas que yo veo, ¿no? En la misma manera como funciona Netflix y otras plataformas. Entonces, yo creo que entendiendo esa forma de funcionamiento de la inteligencia artificial que hoy día está en nuestros teléfonos, en las redes sociales, en todo lo que hacemos, podemos empezar a mirar alternativas y a mí me parece que una de las cuestiones centrales es el trabajo, es el tema medioambiental y es como en el fondo, y ahí está la discusión de que, por supuesto, en este proceso que estamos viviendo, en donde conviven distintas formas de sociedad, distintos modos de producción, uno que es capitalista y otro que puede ser otra cosa, como menciona, siempre lo pronuncio mal, Varoufakis, el griego, el de tecnofeudalismo, que puede ser otra cosa, que ya no sea capitalismo y que sea otra cosa que quizá en algún momento le pondremos un nombre o no. Pero yo creo que como izquierda, como Frente Amplio, estamos llamados a pensar esta cuestión y a ir viendo qué cosas podemos promover o qué posibilidades se abren. Pero, Víctor, ahí tenías la mano levantada. Gracias, compa. Oye, muchas gracias, Carolina, por la charla. Particularmente me ha tocado en el último tiempo yo trabajo en el CENIA. Y justamente me ha tocado ver muchos de los proyectos que estabas comentando ahí de cerca. Yo estoy encargado del área de formación y la creación de experiencias formativas. De hecho, me ha tocado ahí trabajar con algunos compañeros. De hecho, con María Angélica estuvimos ahí en alguna mesa para el futuro que hemos tenido muy, muy buenos réditos de eso. Hemos hecho formación, de explicabilidad de la IA con la CUT, con la FIEL, con la NEF, que creo que también eso es importante eh, visibilizarlo un poco, cómo en el mundo del trabajo se ha incorporado en algo que en general ha sido mirado más desde arriba de los que pueden pagar tecnologías externas para poder adoptar IA. Y ahí está la pregunta de los trabajadores y las trabajadoras, cómo viven esta adopción. Eh, Mira,
de repente uno se queda con la imagen más operativa respecto a la IA, a la implementación, que es lo que me toca ver en el día a día, y pierde las perspectivas y por eso es bueno volver como con las conversaciones respecto al uso de la tecnología, de qué es lo que está pasando en esta vorágine y con tu conversación, o sea, con tu presentación, me, me ilumina en cierta manera en que efectivamente, un poco lo que decía también ahí Andrés, el control de la información, de los modelos, de cómo se están creando, no solamente quién los controla, sino también cómo se están creando, está justamente creando realidades y perpetuando, ¿no es cierto?, formas de poder que todavía no sabemos hasta dónde va a llegar. La estamos viendo actualmente, y creo que este monopolio de modelos, de quienes tienen la información, al final son pocas las empresas finalmente las que están generando estas bases de datos y las que están haciendo entrenar los distintos modelos, están capturando cada vez más a distintos investigadores por distintos lados y que en su momento se veía como súper bueno este tema de la transferencia tecnológica, pero ahora ha derivado en que estamos viendo en un espacio donde lo que nos está llegando, las herramientas que se están implementando con inteligencia artificial, los modelos los que están llegando, ¿no es cierto? La forma también de organizar la información está dado eh, por un sector específico que ha consolidado un poder que incluso más allá del político, que lo trasciende. Creo que es súper importante que como visibilizar de repente eso y el esfuerzo que ha hecho este gobierno particularmente con el LATAM GPT, que yo creo que es súper relevante ver como independiente de que no es competirle a estos grandes, si es plantar la bandera de Latinoamérica y levantado por Chile, y que me parece que es súper bueno ver ese caso, que lo están impulsando la área de investigación desde el CENIA, y decir, efectivamente aquí estamos dando una pelea por entender esto y por decir, no solamente queremos de que los modelos sean creados y sean entrenados con datos de otros lados, sino que también podemos generar investigación desde Latinoamérica para latinoamericanos y con un control, y eso es muy importante, abierto, con explicabilidad de los modelos, con una forma de cómo vamos incorporando esto y que no se concentre solamente en lo que decía ahí Andrés de generar la plusvalía, sino que cómo genera valor, ¿no es cierto?, a la sociedad. Y estamos haciendo muchas iniciativas, yo lo cuento desde acá, desde mi parte, pero son iniciativas muy, muy aisladas. De verdad que estamos tratando de empujar junto al ministerio, pero ha costado un montón de hacerlo desde ahí y me parece que ahí también hay un desafío de cómo transversalizamos estos esfuerzos, porque quedan en un público muy específico y no se da cuenta del poder de la eh, perspectiva política que está detrás finalmente de esto. ¿Ya? Entonces, creo relevante eso de que eh, existan formas de poder hacerle contrapeso, ¿no es cierto?, a estos grandes monopolios que están pasando. Hay iniciativas que se están empezando a generar, pero todavía falta mucho. Quería también, a propósito de lo que estáis comentando, como el rol finalmente también de Chile en esto. Somos un país chiquitito, en una pelea muy grande de datos y de información. Eh, y se están viendo la forma de poder ir aportando. La TAM-GPT es una forma de poder hacerlo. Chile tiene una muy buena base de capital humano avanzado en comparación con otros países de Latinoamérica, pero también nos está pasando de que hay muchas personas que se están yendo por lo mismo, porque no somos capaces de capturar a esas personas, y somos un país exportador de ese talento. Se van. Las personas que están buscando desarrollar esto, eh, y efectivamente eso nos pone en un desafío de bueno, ¿y qué hacemos frente a esta gran tecnología? El CENI hace un esfuerzo justamente de poder ver cómo tomamos esto y empezamos a hacer cosas que nos permitan hacer proyectos más ambiciosos, pero al parecer, como que si no es ambicioso, como la política de data center y todo, es muy difícil hacer algo. Entonces, aquí creo que el Estado tiene un rol súper relevante de poder llevar la batuta en temas tecnológicos porque planta una bandera política de cómo queremos que se hagan ciertas cosas, de cómo queremos que esté el talento, de cómo queremos, o sea, creo que tenemos que darle una perspectiva mucho más
amplia de lo que puede hacer el Ministerio de Ciencia o la ciencia frente a los desafíos que vienen a futuro. Y yo creo que también ahí hay un desafío que mirar desde la izquierda y lo pienso desde mucho más operativo quizás. Eh, y lo último era una reflexión sobre esto de la automatización y la reflexión, perdón, y la automatización y la adopción, porque efectivamente aquí estamos viendo una transición bien potente. Un segundo. Voy al tiro. Ya voy a buscar la comida. Ya tengo avena fría. Perdón, que estoy en labores de avena fría para... Em, no, hablaba esto un poco de la transición porque efectivamente, y me ha tocado verlo particularmente a mí, con el tema del- de las conversaciones que se han ampliado al mundo del trabajo en inteligencia artificial, es que existe un miedo y existe un miedo también justificado con distintas experiencias previas de la incorporación de de tecnología en el trabajo. El ejemplo de Walmart, el ejemplo de CSU, el ejemplo de distintos casos demuestran de que eso es un desafío no menor, ¿ya? Y una de las bases de esto es poder entender qué es esto. Las dirigencias están buscando aprender, se están trabajando con los distintos sindicatos, pero también entender que desde el rol de la organización sindical hay un trabajo no menor de poder llevar también, de equiparar cierto conocimiento con la tecnología que hasta el momento han sido la gerencia, lo más corporativo lo que ha tenido, pero a nivel de trabajadores y dirigencia han estado muy atrás en eso. Y creo que también hay un rol de cómo hacer esa conversación para que finalmente no te pase por encima. Ahí lo dice la MAI, que la transición justa, efectivamente, y la base de esto es el conocimiento, la base de esto también es que se sepa cómo negociar este tipo de cosas, estas transiciones que existen, porque la inteligencia artificial no específicamente va a generar, no es igual a automatización como específicamente, o sea, se habla de aceleración, se habla de transformar trabajo, etcétera, eh, pero efectivamente sí va a cambiar las formas en las que se trabaja. Y eso también es algo que es una mirada distinta al perder el trabajo. Por ejemplo, hay compañeros allá de la CUT que están, no me acuerdo el nombre de quien está coordinando, pero en la CUT está alguien que está dirigiendo esto como mi jefe de un algoritmo. Hay no sé si Un recuerdan compañero ese. que ve la parte ecológica. No, no, es una compañera, Solange, ay, no me puedo acordar el nombre. No puedo acordar el nombre, pero básicamente se están agrupando todos los que reciben como recomendaciones de algoritmos a partir de información y eso cambia que deshumaniza también. O sea, ¿por qué los trabajadores se están deshumanizando? Porque no pueden ver a un compañero de trabajo, se relacionan con una máquina que toma decisiones para poder profitar para otro, ¿ya? Y probablemente está teniendo pega. ¿Cachai? Pero no, pero en relación a otras a otros niveles de la misma empresa, no está teniendo las mismas relaciones y puede afectar su estilo de vida. Entonces, son otras formas más complejas de ver cómo la inteligencia artificial también puede impactar el día a día. Así que, nada, quería hacer esa reflexión como un poco de la experiencia y contar un poco lo que estamos haciendo también desde el CENIA y que me ha tocado trabajar harto ahí con el compañeros del ministerio. Estamos bien ahí con harta alianza, pero el desafío no es menor. No es menor, de verdad que estamos ahí a pulso y hasta las 10 y tantas de la noche trabajando para poder hacer de que esto también llegue a los sectores que no necesariamente les llega la inteligencia artificial. Eso. Gracias, Víctor. O sea, mucho que comentar, podríamos estar hablando muchas horas. Solo algunas que yo también tengo algunas preguntas. ¿Ah? Por ejemplo, cuando salió la TAM GPT, yo ya no estaba en el ministerio, ya había salido. Y hay algunas cosas, o sea, como que en el fondo yo creo que nadie entiende muy bien de qué se trata el LATAM GPT, aparte de que en el fondo es introducir el idioma y como las características culturales de Latinoamérica para que sea como más inclusivo y más representativo. Pero, por ejemplo, yo me acordaba del caso de
cuando se trató de, esto fue como por el 2005, de hacer un Microsoft como Word y todas estas cosas en Mapudungun. Y quedó la embarrada con el pueblo mapuche, porque, obvio, es una afrenta, es utilizar su lenguaje para generar un software sin su permiso, además. Entonces, yo creo que ahí también hay un montón de cuestiones que hay que ver, sobre todo de qué tipo de aspectos culturales vas a utilizar, cómo se va a hacer la participación de los distintos pueblos originarios que se van a utilizar sus datos y su lengua, a lo mejor en este Latam GPT, ahí no sé muy bien cómo se va a hacer. Y yo creo que también se ha fallado como en hacer como bien decías tú, Víctor, de cómo hacer que esto salga de ser una cuestión de nicho. Porque obvio, frente a los tremendos problemas que tiene la población, esto aparece como una cuestión de nicho, pero en realidad no es de nicho, si está en todo. La misma María Angélica, todos los ejemplos que daba sobre el tema de la automatización, que esto se agudiza con la inteligencia artificial. Esta cuestión de mi jefe es un algoritmo, me encantaría saber más de eso. Creo que tú lo mencionaste, Víctor, eh, porque además es como, ¿qué pasa con la organización colectiva ahí? Me imagino esta persona como que con quién interactúa este trabajador o trabajadora. Entonces, no sé, yo creo que ahí, por eso estoy súper de acuerdo con lo que se planteaba en el chat como María Angélica, de hacer una red para que podamos discutir estos temas más en detalle. Hay muchas aristas. Solo quería agregar una cosita chiquitita sobre lo que tú decías del cómo interactuar también incorporando pueblo originario. Nosotros, por ejemplo, trabajamos hace poco con un proyecto en Rapa Nui para poder generar un modelo, ahí se los mando, de traductor Rapa Nui. Eh, y el equipo lo que hizo fue un trabajo de 2 años, de generar, ¿no es cierto?, todo un proceso para que aprendieran distintos modelos a interpretar cómo interpretaba el Rapa Nui, porque es un idioma que no se está hablando, o son muy pocos los que están enseñando, y que efectivamente, frente a la forma de interactuar actualmente, necesita contextualizarse. Entonces, claro, una persona que sabe hablar y sabe como las bases del Rapa Nui podría decir estoy hablando por teletrabajo o estoy haciendo teletrabajo. Pero eso en Rapa Nui no existía, o sea, como tiene que asociar ciertos conceptos. Y esa asociación la estaban haciendo con inteligencia artificial. Hubo trabajo con el consejo de Rapa Nui, hubo validaciones, hubo todo un proceso ahí de ver cómo se va interactuando esto y que fue bien bonito, pero que tarda más, pero que también hace que uno diga, también político, la tecnología también permite que todos y todas podamos hacernos parte. ¿Cachai? Y un poco lo que yo veo que la TAM GPT también está en esa búsqueda, yo soy bien franco, no se sabe muy bien para qué se está haciendo, pero lo que se está buscando hacer quizás no es con un fin, sino que es ver el proceso, qué cosas pasan en el proceso. Ahora yo estoy liderando parte de un proyecto donde juntamos distintos municipios y vamos a ver, bueno, qué se le ocurre con las funcionalidades que tiene la TAM GPT. Porque hay que buscar esos espacios. O sea, como creo que también el proceso es súper importante en esto en la transición para el trabajo, en la transición eh, para la incorporación de la IA a nivel de negocios, etcétera. El proceso es muy importante y lo que está pasando mucho ahora es que solamente directorios, grandes empresas están tomando estas conversaciones. Y están comprando modelos y están haciendo distintas cosas y nos vamos a enterar solamente cuando nos llegue. ¿Cachai? Y sobre todo a los trabajadores. Entonces, ese es como el gran desafío, creo yo. Súper. Em, Gracias a todos por la conversación, de verdad. Fuimos poquitos pero potentes en la conversación y el diálogo en realidad, así que muchas gracias Carolina por tu tiempo, por la exposición, por los conocimientos, por la buena onda. Y también a las compañeras y los compañeros que están acá presentes, creo que quedan muchas dudas y el tema del trabajo
es un tremendo tema, un tremendo desafío también. Ahí la Jo decía en el chat, bueno, parece que da para otra sesión de conversación también, específicamente el tema de inteligencia artificial y trabajo. Y es un tema que nos convoca, un tema que nos convoca bastante, así que a ver si nos comprometemos ahí y más adelante le echamos un impulso a una conversación respecto de inteligencia artificial y trabajo particularmente. Así que, bueno, Oye, gracias a Sole, todos. ahí ¿Sí? podrían invitar, bueno, me imagino que Mm. anda con muy poco tiempo, pero al Giorgio Bocardo, po. Sí, Ah, su investigación era sobre la automatización del trabajo antes de ser subse. sí. Entonces, ahí yo creo que puede, pero yo me imagino que ahora debe estar vuelto loco. Probablemente el ministerio genere ese efecto. Pero vamos, no, es un tema que tenemos que trabajar, así que ahí veamos cómo podemos generar una segunda patita también para esta conversación. Así que, súper. Súper. Gracias compañeros y gracias a Carolina de nuevo por el tiempo y todo, y nos despedimos y va a quedar grabado, quedó grabado de hecho la conversación también, como para que también podamos tener acceso y también, como decía Carolina, poder hablar de este tema y poder también socializarlo y educarnos nosotros mismos respecto a inteligencia artificial. Así que eso. Les agradezco mucho, muchas gracias, Sole, muchas gracias a todas y todos ustedes. Me voy a ir a buscar las referencias que han entregado. Creo que también, yo creo que justamente esta es una instancia para que podamos discutir y aprender también, sobre todo ese traductor Rapanui que mandó Víctor, porque además yo creo que ahí es donde uno ve los efectos positivos que puede tener la inteligencia artificial, por ejemplo, en el rescate de lenguas. Mm, Eh, lo mismo ocurrió con el tema de el uso de la inteligencia artificial para poder preservar ciertas especies especies que están en peligro de extinción y no transformarlo en una cuestión como de empresarial o de marketing científico cuando pasa esto de revivir a estos lobos que aparecían Sí, en The Game of sí, Thrones, lo deben haber visto, ya, que en el fondo será como una estrategia comercial científica, pero en la práctica la inteligencia artificial está sirviendo mucho para poder preservar especies que hoy día están siendo amenazadas. Y lo mismo se podría hacer como este gran ejemplo que dio Víctor y que me voy a ir directo a buscar. Así que les agradezco un montón a todas y todos y súper disponible para poder participar en lo que ustedes requieran. súper. Ya compañeros, nos Chao, muchas Que despedimos. estén gracias. Chao, bien. chao. Gracias por Chao, todo. chao. incorpórennos, Chao. incorpórennos a Víctor y a mí ahí al frente de ciencia para que hagamos fuerza Ah, para que Bacán. tomemos como el Mm, punto porque estamos como sería dispersos. súper Víctor, bueno. mira, con Víctor por casualidad nos dimos cuenta en un momento que él estaba en algo y yo en lo mismo, pero en otro espacio. Bueno, y ahí nos Súper. Entonces, conectamos y comenzamos a actuar en conjunto, pero al otro día estábamos ya yo metiendo a Víctor a un equipo, con la CUT, etcétera. O sea, yo feliz también de poder reunirme con ustedes, así que de repente ahí a través de la Sole, Sole, si tú quieres, le da o me das el teléfono de María Angélica, de Víctor, o les da el mío, y nos vamos conectando, y entonces yo los conecto con el Frente de Ciencias, pero también para que podamos, también yo poder colaborar en lo que ustedes están haciendo. Yo feliz. excelente, porque excelente. vamos a las elecciones en la CUT por primera vez, Sí, po, Carolina. con el... Sí, sí. Así que Entonces feliz, yo lo que como necesiten. sea, irrumpimos. Por lo tanto, Sí. ya no andaremos guachitos por ahí a la cola de nadie. Qué bueno, me alegro. Ya, pues que estén súper Excelente. bien, ahí nos conectamos. Chao, Ok, chao. gracias, Estén muchas Chao, bien. gracias. chao. Chao, chao, gracias. Chao, gracias.